dugu hemen, con el juego de la oca, saltando de grupo en grupo. Ahora vamos a pasar, horrengo territoriak izango dira, arrasateko talde kristokoak. Orduan, urritzen badira Arantza, Matilde eta Lourdes. Hola, la religión de José Manuel. Marinatxo egi esan dutzuen. Esan dauen gauzadanak egi borobila dira. Benetan bihotzez eskerrik asko. Egun denori. Bueno, nuestra relación con José Manuel empezó en un grupo de profundización cristiana hacia finales de los años 70, que ya lo vi yo. Nos reuníamos bien en su casa o en casa de algún otro miembro del grupo y a partir de lectura de distintos libros queríamos profundizar en la persona de Jesús de Nazaret. Alrededor de esta actividad comentábamos la situación social y política de entonces, así como nuestras inquietudes y aspiraciones con ese sustento cristiano que queríamos dar a nuestras vidas. Además de todo esto, cualquier problema personal que teníamos, allí lo planteábamos, él nos escuchaba y nos daba sus buenos consejos. En José Manuel siempre hemos visto a una persona profundamente creyente en Dios y en el ser humano. Una persona que encarna especialmente la ayuda a los más necesitados, impulsando la creación de grupos con esa vertiente de compromiso social que nos hace salir de nosotros mismos y que tanto enriquece a todos. Una persona preocupada por la ecología, por la participación ciudadana en todos los ámbitos, apoyando a organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, en grupos de objeción fiscal, como réplica a la carrera armamentística y en general una persona sensible a su entorno y disponible a las necesidades de cualquiera. Como muestra de su talante, sensibilidad y disponibilidad, queremos recordar la anécdota que en las primeras elecciones democráticas, las que solo podían votar los mayores de 21 años, y estaba en discusión el bajar o no esa edad a los 18 años, él, como era partidario de que los mayores de 18 años pudieran votar, votó a una opción que habrían apoyado mayoritariamente la franja de los 18 a los 21 años, en caso de que hubieran podido votar. Ese tipo de pensamientos y acciones solo se les ocurre a personas de gran calidad humana, como es nuestro querido José Manuel. Y como han estado aquí contando anécdotas, yo tengo una. ¿Cuántas tengo yo? Mirad, era una pipiola. Y me acuerdo, bueno, yo vivía en Uribarri, en Aresate, y él en Uribarso, ahí cerquita. Y subí a ir a hacer compras. Estaba antes Eroski, debajo de los pisos. Y nos cruzamos al entrar en Eroski, él con 2 bolsas cargadas con un montón de cosas y yo con la bolsa vacía. Iba para abajo. Y empezamos a mantener una conversación. Y yo no sé si le gustó la conversación que manteníamos, me dice, ¿qué, vas a hacer las compras? Pues sí. Dice, pues bueno, pues bajo yo un rato contigo. Dejó las 2 bolsas que llevaba cargadas hasta el tope allí en la puerta y bajábamos las escaleras y le digo, oye, José Manuel,
que has dejado ahí las bolsas, que te los van a quitar, te los van a robar. Fijaros en lo que yo estaba pensando. Me dio una lección, pero una lección inolvidable. Y me dice, va, Matilde, mujer, si hay alguien más necesitado que yo, que se lo coja y se lo lleve. O sea que fijaros, o sea, con el ejemplo, no teoría, sino una lección práctica. A mí aquello me sirvió para abrirme los ojos e intentar ser un poco más solidaria. Gracias. Es que ricasco, benetan.